libro de Génesis. El capítulo 31 del libro de Génesis. El capítulo 31 del libro de Génesis. Padre amado, mi Dios todopoderoso, te pedimos, oh Dios, presentamos tu palabra delante de ti, te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, que tú nos enseñes, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, guiándonos, dirigiéndonos a toda tu verdad. Padre amado, leemos tu palabra, mi Rey, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, Génesis capítulo 31. Y oí a Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Y también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listadas, pintadas y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extraños? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. 17, versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Hubo pues con todo lo que, por favor, verifiquen quién tiene el micrófono abierto y ciérrelo, por favor. Y Jacob 20, versículo 20. Y Jacob engañó a Labán arameo,
no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alzando pues Labán a Jacob y alcanzó pues Labán a Jacob y había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre que me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis ídolos? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus ídolos no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda, en un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlos aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mías y los hijos míos son, y las ovejas son ovejas
y todo son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos un pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalayé Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, y tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Padre. Tú eres bendito, fiel, justo y verdadero. Oh Dios Todopoderoso. Volvamos entonces aquí al versículo 1. Dice, ahí vemos que entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él. Y él escuchó que decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Ahí vemos que Jacob comenzó a tener temor. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes, y allí yo estaré contigo. Ahí vemos que Jacob mandó llamar a Raquel, mandó a llamar a Lea, sus dos esposas, al campo donde él cuidaba los rebaños, y les dijo que él había notado un cambio en la actitud de su padre hacia él, pero que el Dios de su padre ha estado con él. Entonces le dijo también a ella que ustedes saben que con cuánto esfuerzo él había trabajado por su padre, por Labán, y que sin embargo él lo había estafado, cambiando su salario 10 veces, pero Dios no le había permitido que le hiciera ningún daño a él. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, entonces todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión, o sea, Labán, y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. Y ahí le dijo que de esa manera Dios había tomado los animales de su padre y se los había entregado a él. O sea, ahí vemos es la mano de Dios. Porque vemos allí cómo Labán 10 veces, dicho por el mismo Jacob, le cambió el salario a Jacob 10 veces. ¿Por qué? Porque le decía, un ejemplo, le decía, los animales manchados serán tuyos, será tu salario. Y empezaban a darle crías puros manchados, la mayoría. Y de esa manera fue que Dios permitió que Jacob se enriqueciera, porque allí estaba metida la mano de Dios. ¿Por qué? Recuerden lo que leímos en el devocional pasado. Porque Dios vio
la aflicción de Jacob. Dios vio lo que Labán durante 20 años prácticamente le hizo. Porque 7 y 7, 14 que él trabajó por sus 2 mujeres. Y allí los 7 que faltan, él comenzó a trabajar cuidando el ganado allí, haciendo su riqueza, pero Dios permitiéndoselo. Y aquí vemos es la mano de Dios metida, porque cuando el mismo Labán le cambiaba la forma, entonces igualito, o sea, no importa cómo Labán le dijera, Dios lo bendecía, porque ahí vuelvo y repito, cuando Labán le decía, los animales manchados serán tu salario, entonces todo el rebaño comenzaba a dar cría manchado. Se me fue el internet, yo creo, la hermana. Vamos a esperar otro poquito. Ok, volví. Sí, así, a seguir la enseñanza así. Oh, Santo Dios Todopoderoso. Sí. ¿Por dónde me quedé? Ok. Ya va. Ah, ok, ajá. Entonces vemos, ¿verdad? Allí vemos. Aquí se fue la luz. Y el internet principal. Entonces vemos, ¿verdad? Que Dios estaba allí en el asunto. Dios había visto la aflicción, lo que Labán estaba haciendo con Jacob. Wow. Ahí estamos viendo lo que Labán, Dios estaba viendo lo que Labán estaba haciendo con Jacob. Y ahí estamos viendo que, como dice la Biblia, la mirada, los ojos de Jehová están sobre los justos e injustos. Dios ve todo, a Dios no se le escapa nada. Absolutamente nada. Nada se le escapa a Dios. Nada. Entonces, aquí dice, si los animales eran manchados, ese será tu salario. Entonces venían las crías, comenzaban a tener puros animales manchados. Y después le cambiaba la situación y le decía, no, que ahora los animales rayados serán tu salario. Y venían las crías y comenzaban a parir animales rayados. Eso solamente lo hace el poder de Dios. Eso solamente lo hace la mano de Dios. Aquí nosotros podemos ver que cuando uno está con Dios de verdad, sirviéndole a Dios en obediencia, en fidelidad, Dios no abandona a uno. Aquí estamos viendo el sufrimiento de Jacob, todo lo que pasó por su esposa, por todo el sufrimiento que pasó ahí con Labán engañándolo, todas esas cosas, y sin embargo vemos allí el poder de Dios manifestándose. Vemos que Dios defiende a sus hijos. Vemos cómo Dios, miren cómo Dios empezó allí, wow, cómo Dios metió su mano, eso es algo sobrenatural. Y así mismo Él hace con nosotros. Así mismo Él hace con nosotros. Él es nuestro defensor. Dios es nuestro ayudador. Dios no nos va a desamparar. Si alguien nos está haciendo mal, si alguien nos está engañando, nos está estafando, y nosotros clamamos a Dios, le somos fieles a Dios, le somos obedientes a Dios, Dios va a hacer justicia, así como le hizo justicia a Jacob. Pero recuerden que todo es en el tiempo de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere y en su momento.
y en su momento. Dios le hizo justicia, sí le hizo justicia a Jacob. Jacob salió allí prácticamente rico con todos esos ganados. ¿Pero por qué? Porque Dios lo permitió así. Porque sí, fue Dios quien le hizo justicia. Primero vivió todos esos años de aflicción, pero a la final Dios le hizo justicia. Me hizo recordar también como en el caso de Job, cuánto no sufrió Job, todo le mataron los hijos y todas esas cosas. En la final, ¿qué? Dios lo bendijo, le dio el doble. Entonces, que nunca nosotros perdamos la esperanza, que nunca nosotros perdamos la confianza y la fe en el Señor. Y lo más importante, manteniendo una actitud de fe positiva, en que Dios hará todo conforme a su voluntad. Y que siempre por encima de todo, siempre tiene todo bajo control. A Dios nada se le escapa de sus manos, absolutamente nada. Entonces sigue en el versículo 9. De esa manera, ¿verdad? Dios tomó los animales de su padre y me los ha entregado a mí, dice él. Entonces en una ocasión les cuenta que durante la época de apareamiento, él tuvo un sueño, Jacob, y que vio a los chivos, a esos animales que son chivos, que se les apareaban con las hembras, eran rayadas, manchados y moteados. Y en su sueño el ángel de Dios le dijo, Jacob, y él respondió, sí, aquí estoy. Y el ángel le dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Ahí vemos que fue la mano de Dios haciendo todas esas cosas, permitiendo todo. ¿Por qué? Porque Dios había visto la aflicción de Jacob en mano de Labán, todo lo que Labán le hacía. Ahí estamos viendo. Entonces dice, le dijo que él era el Dios que se te apareció en Betel. Recuerden que Betel es casa de Dios, puerta de Dios. No, casa de Dios, puerta del cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. Betel significa. Entonces le dijo que el lugar donde él ungió la columna de piedra y que le hizo allí un voto. Y eso fue lo que pasó. Recuerden que allí fue donde Dios tuvo un encuentro con Jacob. ¿Recuerdan eso? Que eso ya lo vimos. Donde Dios tuvo un encuentro con Jacob, se le apareció en sueños. Que había una escalera y bajaban y subían ángeles. Y Dios estaba ya en la punta de la escalera. Recuerden que eso lo leímos. Y ahí hicieron un voto. Jacob le hizo voto. Y desde ese momento Jacob comenzó a servir como quien dice a Dios. Porque tuvo Dios un encuentro con él. Entonces le dijo, ahora prepárate, le dijo que saliera de ese país y regresara a la tierra de donde él había nacido. Entonces Raquel y Lea le respondieron que por la parte de ellos que estaba bien, porque de todos modos que ellas no heredarían nada de las riquezas de su padre. Y además agregaron y dijeron que su padre había reducido sus derechos a los mismos que tienen. Ahí quiere decir la mujer como si fuera la mujer extranjera, la mujer del pueblo de Israel. Y antes de haberlas vendido, derrochó el dinero el papá, que tú le pagaste por nosotras. Entonces aquí vamos a detenernos un momento para explicarles algo importante, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver que las mujeres en los tiempos bíblicos se consideraba como propiedad de su padre. Las mujeres le pertenecían a su padre, propiedad de ellos, quien luego la transferían al esposo a cambio del pago de una dote. ¿Se recuerdan cuando Isaac, cuando Abraham fue a buscarle, mandó al mayordomo para buscar allá hija en la tierra donde él nació, esposa Isaac? ¿Se recuerdan que llevó camellos, llevó muchas cosas? ¿Por qué? Porque ese era el dote. Entonces vino allá el mayordomo y le entregó todo eso allá, a la familia allá, todos esos dotes, todo.
ese dinero, todos esos camellos, todo lo que llevó. Hacían esas costumbres. En los tiempos bíblicos hacían eso. Entregaban el dote. Entonces, por eso vemos que Jacob, cuando él huyó, ¿verdad? Porque él huyó, recuerdan lo que había hecho Jacob, se hizo pasar por su hermano para que le dieran la bendición como primogénito. Entonces, cuando él huyó, que llegó allá que Labán, él llegó sin nada. Entonces, ¿qué sucede? Como él no tenía dote para dar, no tenía nada, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Dijo, te trabajo 7 años, el pago de 7 años, es mucho, un pago de 7 años, para que me dejen a tu hija Raquel. Jacob lo engaña, le dio a Raquel, pero también le dio a Lea, tuvo que agarrar las dos y tuvo que trabajar 7 años más, 7 y 7, 14, tuvo que trabajar 14 años por las dos hijas, prácticamente por la dote, o sea, pagar por ella. Eso eran las costumbres de aquellos tiempos. Entonces tuvo que pagar la dote. Entonces por eso que aquí vemos a las mujeres expresándose así. Dice, total, si nosotros no vamos a heredar nada. ¿Por qué? Porque las mujeres de aquellos tiempos tampoco se les permitía heredar. O sea, ellos no podían heredar por parte del padre. Porque cuando el padre, la fortuna del padre, ¿verdad? Le quedaba prácticamente la mayor parte de la fortuna le quedaba al primogénito. La mayor porcentaje de la fortuna le quedaba al primogénito. Y los demás lo repartía así que era algo mínimo. Pero le quedaba al primogénito, ¿por qué? Porque el primogénito, eso eran las costumbres. Y el primogénito se tenía que encargar de la familia, de todo, para que todos siguieran como normalmente seguía, administrando todo. Pero las mujeres no heredaban nada, ni tierras, ni nada. Por eso que a ellas no les importó. Por eso que a ellas no les importó. Y le dijeron a él, igualito si nosotros no vamos a heredar. Aparte nos vendió. Y en realidad eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo, porque era la costumbre. Vender a sus hijas por una dote. Entonces eso eran las costumbres de antes. De esos tiempos, perdón. Ajá. Y dice, toda la riqueza. Y dijo que toda la riqueza que Dios le había quitado. Que Dios, fíjense cómo dice, que Dios le había quitado a su padre y que se le había dado a Jacob, les pertenecía a ella legalmente, a nosotras, digo, y a nuestros hijos. Así que adelante, le dijo, haz todo lo que Dios te ha dicho. Todo lo que Dios dijo, hazlo. Entonces Jacob hizo con sus esposas y sus hijos, subieron a los camellos y él se puso en marcha con todos sus animales, con todo lo que tenía. Reunió todas sus pertenencias, todo lo que él había adquirido allí en Paran Aram, y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Se fueron para allá en rumbo. Y en ese momento de partir, Labán estaba lejos esquilando sus ovejas, así que Raquel robó, Dios mío, robó los ídolos de la familia, de su padre, y los llevó consigo. Aquí estamos viendo algo, un detalle importante y fuerte, porque estamos viendo aquí el corazón de Raquel, una de las esposas de Jacob. Dios tuvo un encuentro, vimos en el pasado, en el devocional pasado, que Dios tuvo un encuentro con Jacob, que se le apareció en sueño. Y Dios allí, y Jacob hizo voto, y le dijo que desde ese momento le iba a servir y todas esas cosas. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que las mujeres todavía no estaban prácticamente convertidas. Vemos que él agarró a sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenía y se fue. Y vemos aquí a Raquel, que prácticamente era la que él más amaba. Se robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Fíjense cómo en su corazón todavía había idolatría. Entonces nosotros podemos ver que hoy en día puede ser que en el pueblo de Dios nadie se lleve ídolos. Como aquí Raquel, que se llevó los ídolos físicos. Pero hoy en día todavía hay idolatría en nuestros corazones. Somos cristianos, pero todavía hay idolatría en el corazón. Porque la idolatría es amar algo más que a Dios. Por eso que la Biblia dice que quien ama padre o madre, hermano, más que a mí no es digno de mí. Y ahí se le puede sumar más a la lista. Quien ama padre a madre, la casa, el vecino, el trabajo, y pare de sufrir.
los muebles, cualquier objeto, cualquier cosa, más que a mí, no es digno de mí. Hay personas que casi no van a la iglesia a congregarse porque dice que tienen muchas ocupaciones en la casa de tanto que limpian, todos los días limpiando. Todos los días limpiando los hijos, el marido, entonces no le da tiempo ir para la iglesia. Enfocadas en eso. Y ahí vemos el caso de Marta y María. Entonces nosotras tenemos que meditar en eso, en ver qué idolatría hay en nosotros. Qué idolatría, porque decimos que somos cristianas, pero hay idolatría en nuestro corazón. Y esa idolatría le está robando el primer lugar a Dios. Como dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Con todo. Nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Nada ni nadie puede tener más, puede estar el amor de nosotros, debe estar sobre nada ni nadie. Todo es por en Dios. Dios es el primer lugar, Dios es lo primero en todo. Entonces después vemos que Jacob fue más listo que Labán y se fueron en secreto y no dijo que se iba. Entonces de ese modo ahí vemos como Jacob se llevó toda su pertenencia, cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. Y allí vemos que 3 días después, ahí fue cuando le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces vino Labán, reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Y alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero fíjense aquí las cosas de Dios, fíjense, ¿no? Cuando uno está de verdad con Dios, cuando uno está de verdad conectado con Dios, cuando uno está en oración, cuando uno de verdad es obediente a Dios, fíjense lo que pasó. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho, te advierto, ahí le advirtió. En pocas palabras le estaba diciendo allí que no le fuese a hablar mal a Jacob. Porque aquí yo supongo, Labán al enterarse de que se había huido, él estaba bravísimo, estaba enojado, estaba irado, estaba y él iba furioso, lo estaba persiguiendo, furioso a alcanzarlo, porque se había ido escondida. Pero Dios se le apareció en el sueño, como quien dice, para que se quedara tranquilito y no le fuera a hablar mal a Jacob. Ahí estamos viendo cómo Dios defiende a uno, cómo Dios tiene todo bajo control cuando uno es obediente. Porque recuerden que ya leímos que Dios le había dicho al propio Jacob que volviera a su tierra, que él iba a estar con él. ¿Y qué hizo él? Dios le dijo a Jacob, y qué hizo Jacob, fue obediente. Agarró todo y se fue allá a la tierra como Dios le dijo. Entonces, por esa obediencia, cuando uno es obediente, ahí vemos cómo Dios pelea por nosotros. Ahí vemos cómo Dios nos da la victoria. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay victoria. Y muchas veces nosotros pensamos, queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, pero no miramos cómo está nuestra vida. No miramos cómo está nuestro caminar en Dios. Le vivimos ofendiendo, vivimos pecando, porque pecando no solamente adulterar, fornicar. Pensamos que eso es pecado, no, cualquier cosa, hasta decir mentiras es pecado. Cuando no le doy el primer lugar a alguien, a él. Cuando me levanto en las mañanas a atender a los hijos, al esposo, a todo el mundo en la casa, pero no lo busco primero a la oración. Entonces no vivimos vidas alineadas a la palabra y queremos que Dios esté con nosotros y nos bendiga. Y que nos bendiga ya, porque nosotros queremos la bendición ya, esta misma semana. Yo quiero ya la bendición mañana, esta misma semana. Y así no trabaja Dios. Primero nosotros tenemos que dar para que Dios nos dé a nosotros. Primero yo tengo que vivir en obediencia a la palabra, fiel a Él, haciendo todo lo que Él me dice, y Él va a derramar su bendición sobre mi vida, sobre nuestra vida. Así es que trabaja Él. Entonces aquí vemos
Que mira, él se fue, Jacob se fue por obediencia, porque Dios le dijo, vete a tu tierra, él se fue con todas sus cosas. Y aquí vemos cómo el mismo Dios se le apareció a Labán en sueño y le dijo, no le vayas a hablar mal. Y fíjense lo que dijo Labán, estamos por el 25 por ahí, por el 25. Labán alcanzó a Jacob, que acompañaba en la zona montañosa de Galán, y él vino y armó su campamento, no muy lejos del campamento de Jacob, y ahí le dijo, ¿qué pretendes engañándome de esa manera? Le dijo Labán, que cómo se atrevía a llevarse a sus hijas como si fueran prisioneras de guerra. Y le dijo, ¿por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música, al son de panderos y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas, a mis nietos y despedirme de ellos? Labán estaba bravo, pero Dios ya le había hablado en sueño. Quédate tranquilito y no me le va a hablar mal a Jacob. Y todavía le dijo que él podría, mira, él tenía el poder como para destruirlo, para dañarlo. Pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió que no te hablara mal, desmedidamente que no te hablara mal. Puedo entender que si sentías que debías irte y anhelabas intensamente la casa de tu padre, entonces ¿por qué robaste mi ídolo? Entonces ahí se apresuró y se fue porque tuvo miedo, dijo él. Me apresuró a irme porque tuve miedo. Claro, porque comenzó a escuchar a los hijos cómo hablaba, los hijos de Labán. Después vio que Labán ya no era el mismo con él y se llenó de miedo. Entonces contestó Jacob, pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Entonces ahí veo, ahora en cuanto a los dioses, le dijo que si lo podía encontrar, que muera la persona que los haya tomado. Y que si encontraba alguna cosa que le perteneciera a él, que la identificara delante de los parientes de ellos y que la devolvería. Pero Jacob no sabía que Raquel era la que había robado esos ídolos de la familia. Entonces Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea, después buscó en la carpa de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Y por último fue a la carpa de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido, dice la palabra, en la montura de su camello. Y estaba sentada encima de ellos. Y cuando Labán entró allí a buscar en cada rincón en la carpa sin encontrarlo, ella le dijo a su padre que la perdonara porque no se podía levantar. Dijo, es que tenía su periodo menstrual, fíjense. Toda esa mentira tuvo que ella, hermano. Labán pues continuó allí en la búsqueda y no pudo encontrar los ídolos de la familia. Entonces allí Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. Y le dijo que cuál era el delito que él había cometido. Le dijo que qué mal había hecho para que lo persiguiera como si fuera un criminal. Le dijo que has registrado todas mis pertenencias. Demuéstrame ahora lo que hallaste, que sea tuyo. Y ponlo delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos los vean. Que ellos juguen entre nosotros, le dijo. Y todavía le sacó que durante 20 años he estado contigo, cuidando todos tus rebaños en todo ese tiempo, tus ovejas y tus cabras. Y dijo que sus cabras nunca habían abortado. Y todos esos años que nunca había tomado ni un solo carnero suyo para comérselo. Y si alguno de ellos era atacado por algún animal salvaje y moría, él nunca se lo demostraba, le mostraba el cadáver ni le pedía que lo descontara de su rebaño, sino que él mismo se hacía cargo de lo perdido, o sea, le reponía. Le dijo, tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera en plena luz de día o en la oscuridad de la noche. Y le dijo que él había trabajado para él sofocantemente en el día y en el frío de la noche sin dormir. Durante 20 años. Le está diciendo todavía que él trabajó como un esclavo. O sea, él le sacó todo lo que había en el corazón de él, Jacob se lo sacó. Todo, fíjense, todo el sufrimiento, todo lo que había pasado, lo sacó todo del corazón. Y le dijo, después, 14 años, dijo, si durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa, trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años por tu rebaño y cambiaste mi salario 10 veces. Y todavía le dijo que si en realidad, si el Dios de su padre no hubiera estado de mi parte, que el Dios de Abraham y el terrible Dios de Isaac, todavía le dijo que tú me habías despedido con las manos vacías.
Pero Dios había visto su abuso de él y el arduo trabajo, que por eso se le había parecido anoche a él. Entonces Labán le respondió que esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y mis nietos? Así que hagamos un pacto. Hicieron un pacto, tú y yo. Y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa. Fíjense que allí estaban haciendo ellos un acto profético. Eso es un acto profético. Aunque la Biblia no diga acto profético, pero ahí estaban haciendo un acto profético. Entonces tomaron una piedra y la erigió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia, recojan algunas piedras. Entonces ellos se juntaron todas las piedras, las apilaron y luego Jacob y Labán se sentaron juntos al montículo de las piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Saduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Y Jacob lo llamó Galad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró, este montículo de piedra quedará como testimonio para recordar el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galad, montículo del testimonio. Pero también le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia, porque Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos del uno del otro. Y todavía le dijo, si tú maltratas a mis hijas y te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Recordemos, ¿verdad? Aquí, vamos por el 50, recordemos que en esos tiempos bíblicos Dios se casaba, tenían 2, 3 mujeres, todo de acuerdo a su capacidad económica. Si podían tener una sola mujer porque no tenían mucho, ok. Si tenían suficiente dinero, tenían de 2, de 3, de 4, porque tenían el dinero para mantenerla a todas por igual. Pero aquí vemos que Labán le hizo prometer a él en este pacto de que él no buscaría más mujeres. Ya eso pues es un pacto que estaban haciendo. Y si la persona acepta el pacto, Jacob, que aceptó el pacto, ya él no iba a buscar más nadie porque se iba a quedar con ella, ¿no? ¿Cómo entonces se rompería ese pacto? Que las 2 mujeres murieran, que muriera la mujer. Entonces ya ahí sí, ya él quedaría viudo, ahí sí tendría el derecho de volverse ya a tener otra mujer, porque no se va a quedar solo. Pero mientras tuvieran las 2 mujeres allí, él no se podía casar con otra. O sea, eso estaba dentro del pacto que hicieron. Entonces le dijo, si tú maltratas a mis hijos, le dijo, y te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Él es el testigo de que es el pacto entre nosotros. Entonces le dijo, mira este montículo de piedra, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Entre tú y yo como testigos de nuestros votos, yo nunca cruzaré este montículo de las piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacernos daño, le estaba diciendo. Allí invocó al Dios de sus antepasados, el Dios del abuelo de Abraham, el Dios del abuelo de Nacor, para que sean jueces entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac, respetando la línea fronteriza. Y dice que luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos los banquetes para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos, sus hijas, los bendijo, después se marchó y regresó a su casa. Y aquí vemos cómo terminó toda la historia. Entonces, que también adicional que es lo que estamos viendo allí, que aunque uno esté pasando por tormentas, por dificultades, así como lo pasó Jacob, años con problemas, con situaciones, va a llegar el día de que esas tormentas, de que esa situación, de lo que está pasando, eso va a terminar. Porque eso no va a durar toda la vida. Ningún problema dura toda la vida, ninguno. Y más cuando uno es hijo de Dios, cuando uno está buscando, cuando es uno obediente a Dios, uno está pegado con Dios, haciendo lo que Dios dice en su palabra. Dios va a defender a uno. Y Dios nos va a hacer justicia, así como le hizo justicia a Jacob. Fíjense, Labán, aprovechándose de él, se aprovechó prácticamente 20 años. Pero ¿qué pasa? Dios le hizo justicia. Jacob prácticamente no tenía nada, las manos vacías, sus mujeres, sus hijos y todo. Pero fíjense cómo en 7 años, porque 14 años trabajó por las 2 mujeres.
y 7 años por el rebaño. Y aquí vemos cómo en 7 años Dios lo bendijo de tal manera, porque Dios sabía que él se iba a ir de allí, tenía que volver a su tierra, Dios lo sabía. Y fíjense cómo a Dios no se le escapa nada. Dios primero hizo que él tuviera su riqueza para volverse a su tierra, porque Dios no iba a permitir, fíjense, Dios no permitió que él se fuera con las manos vacías. Dios no lo permitió. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Dios es grande, Dios es maravilloso, y fíjense cómo Dios trabaja todo conforme a su voluntad y no a la nuestra. En eso es que tenemos que estar nuestra vista puesta. Nosotros no nos debemos enfocar en la situación, en el problema. No, todo lo que nosotros podamos estar viviendo, ¿qué dice la Biblia? Que esa carga debemos depositarla en el Señor, en oración. Recordándole a Dios la promesa, recuerden lo que ya hemos aprendido durante los devocionales pasados. Levantar altar al Señor, oración, ponerle a Dios delante de Dios en oración, recordarle a Dios la promesa y esperar en Él. Los tiempos de Dios no son los mismos que los de nosotros. No esperen de que ya hoy me va a solucionar todo, ya. Si Él quiere lo hace, claro que sí. Pero los tiempos de Dios no son los mismos que nosotros. Y uno tiene que aceptar cómo Dios quiere hacer las cosas y la manera que Él quiere hacer las cosas. Y el tiempo el que quiera Dios obrar y hacer las cosas. Uno lo que tiene que es siempre estar en obediencia, sometido a Dios y obedeciendo a Dios en todo, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios le va a hacer justicia, porque Dios es un Dios justo. Allí vimos cómo Dios le hizo justicia a Jacob. Jacob volvió a su tierra, de su padre, mire, y rico. De no tener nada, Dios le dio esa abundancia. O sea que es de Dios no tener riqueza. Es de Dios. Dios, mire cómo Dios hizo las cosas. Intentó Labán engañarlos, cambiándole la manera de los animales 10 veces. Y así los cambiaba, Dios los bendecía, no importa cómo la manera como cambiaba las cosas. Dios derramaba allí su bendición a favor de Jacob. Porque Dios estaba de testigo, él estaba viendo. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están sobre los justos e injustos. Entonces Dios no nos va a abandonar y nos va a dejar solo. Dios está con nosotros. Y siempre va a estar con nosotros, delante de nosotros, como poderoso y grande. Entonces que el Señor nos dé paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es tener una buena actitud mientras Dios arregla las cosas. Tener una buena actitud. No podemos tener una actitud de queja. De todo el tiempo llorando y quejándonos, lamentándonos. Eso no es una buena actitud. Dice la Biblia que debemos de dar gracias por todo. Y ahí incluye lo bueno y lo malo. Todo. Porque aunque pasemos algo que es fuerte, eso está permitido por Dios. Nada pasa en esta tierra sin que Dios lo permita. Todo lo que nosotros vivimos porque Dios lo permite, por algún motivo. Por algún motivo. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por todo. Y declarando la palabra de que Él tiene todo bajo control y que Él va a abrir puertas y que Él nos va a bendecir y que Él va a hacer todas las cosas conforme a su voluntad y no la nuestra. Amén. Entonces hasta aquí terminamos el devocional, el capítulo 31 de Génesis. 31. Lo terminamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Oh Padre, tú eres bueno, Señor. Y para siempre tu misericordia. Gracias.